Bienvenidos a la Cátedra UNESCO 2013, un espacio dedicado a la reflexión sobre los aportes del pensamiento iberoamericano, las políticas de comunicación y los retos actuales en la investigación en comunicación. Nuestra primera conferencia, titulada Agendas Mundiales de Investigación en Comunicación, está a cargo de Miquel de Moragas, catedrático emérito de Comunicación en la Universidad Autónoma de Barcelona. Bienvenidos. Me complace mucho presentar en la mañana de hoy al profesor Miquel de Moragas y leeré un breve texto, espero que sea breve porque el protagonismo lo debe tener obviamente nuestro conferencista en esta conferencia inaugural de la Cátedra UNESCO, tratando de mostrar por qué creo que Miquel de Moragas es a la vez un investigador erizo y un investigador zorro. Ese será básicamente el planteamiento. No es estrictamente un erizo, pero tampoco es estrictamente un zorro. Es un zorro erizo. El filósofo Isaac Berlin escribió un famoso libro en que distinguió al pensador zorro del pensador erizo. El primero va y viene, otea en la diversidad de las ideas, toma de uno y otro lado. El erizo, por el contrario, se concentra, sistematiza, evita dispersarse y que lo distraigan de su empeño que ve como una misión. Para su tarea, el primero tiene el olfato y el segundo sus espinas. En el prólogo al libro de Isaac Berlin, Mario Vargas Llosa escribió que entre los fragmentos conservados del poeta griego Arquíloco uno dice, uno de esos fragmentos, era cuando los pensadores escribían con fragmentos, muchas cosas sabe la zorra, pero el erizo sabe una sola y grande. La fórmula, según Isaac Berlin, puede servir para diferenciar dos clases de pensadores, artistas y seres humanos en general, aquellos que poseen una visión central, sistematizada de la vida, un principio ordenador en función del cual tienen sentido y se ensamblan los acontecimientos históricos y los menudos sucesos individuales, la persona y la sociedad, y aquellos que tienen una visión dispersa y múltiple de la realidad y de los hombres, que no integran lo que existe en una explicación u orden coherente, pues perciben el mundo como una compleja diversidad en la que, aunque los hechos particulares gocen de sentido y coherencia, el todo es tumultuoso, contradictorio, inapresable. Miquel de Moragas es un investigador híbrido, a la vez zorro y erizo. Se concentró en rastrear la evolución del pensamiento sobre la comunicación en el mundo cuando se tenía una visión concentrada en la hegemonía de la reflexión anglosajona. Su propósito no era simplemente hacer una reseña documentada de los movimientos que se habían producido sobre la comunicación en el siglo XX, sino un análisis de sus propuestas, un esfuerzo por establecer las conexiones de lo que aparecía disperso y un intento de conversación que permitiera comprender el diálogo histórico entre la diversidad de propuestas de la investigación comunicativa. Como zorro, Miquel ha tenido una mirada perspicaz para involucrar corrientes que, por ejemplo, proviniendo de la filosofía, como la Escuela Crítica de Frankfurt, hicieron en su momento un aporte al estudio de la opinión pública, la ética comunicativa o las nacientes industrias culturales. Como erizo ha hecho un trabajo reconstructivo, juicioso y sistemático que ha permitido a muchos tener una comprensión más analítica que acumulativa de los flujos de pensamiento que fueron constituyendo el campo de la comunicación. Su obra es destacada por este ordenamiento que ha hecho de corrientes disímiles
que abarcan desde las investigaciones sobre la transmisión de información o la Mass Communication Research hasta los estudios culturales, los estudios sobre la recepción, la economía política de la comunicación o la sociedad de la información. El zorro se paseó por la diversidad de los proyectos investigativos estudiándolos con cuidado y el erizo moldeó una cartografía interpretativa que les pusiera un orden y al hacerlo permitiera una comprensión histórica más lúcida y acertada. Algo similar hizo en un trabajo que recorrió con beneficio pedagógico nuestro continente a partir de los años 80. Su sociología de la comunicación de masas, que ordenó a través de 4 grandes categorías: escuelas y autores, estructura, funciones y efectos, propaganda política y opinión pública, nuevos problemas y transformación tecnológica. Este cuadro, para decirlo en los términos que utilizó Michel de Foucault en Las palabras y las cosas, es claramente la tarea de un erizo. Pero de un erizo con alma de zorro, porque advirtió con clarividencia lo que unos años después, es decir, hoy, se convertiría en uno de los más grandes fenómenos que haya vivido la comunicación en toda su existencia como saber autónomo: la importancia de los cambios tecnológicos. Sin embargo, la obra de Miquel de Moragas tiene otros filones muy importantes. Sus aportes al análisis de las políticas comunicativas y sus estudios sobre deportes, Juegos Olímpicos y comunicación. Los primeros son de alguna manera una complementación de sus trabajos sociológicos y de su mirada sobre la investigación comunicativa, solo que en ellos se introduce problemáticas que se han hecho cada vez más actuales, como las transformaciones del sistema comunicativo que no cesan hoy en el mundo y en las que aparecen casi a diario nuevas regulaciones, otros actores, colapsos de los modelos de negocio, reformulaciones del poder mediático, exigencias de participación social, desaparición de artefactos comunicativos, todos asuntos que pertenecen al mundo del erizo. Los segundos fueron inicialmente un desafío para entender las relaciones que unen ciudad, acontecimiento global y formas comunicativas. Nadie como Miquel de Moragas ha entendido desde la comunicación este mundo que reúne lo simbólico con la movilización de multitudes, las pasiones con la industria, el espectáculo con los medios, con los modos de identificación y las creencias. Pero sobre todo Moragas tuvo el acierto de resaltar la condición fundamentalmente cultural de los juegos, explorando cada uno de sus elementos, desde la mascota y el logotipo hasta la decoración de la ciudad y el relevo de la antorcha olímpica, y mostrando el papel de los medios, en particular de la televisión, en la construcción del acontecimiento. Todos elementos que forman parte del universo del zorro. Pero si todo lo anterior que he dicho se discutiera o incluso se olvidara, lo que sin duda sería un imperdonable error, la obra de Miquel de Moragas tendría un especial y entrañable significado para nosotros, los latinoamericanos, porque una de sus primeras tareas, convencida y constante, fue resaltar la riqueza y la variedad del pensamiento latinoamericano de la comunicación, subrayando su originalidad y su contraste con otras corrientes más conocidas, mostrándolo con sus voces propias, con aquellos acentos que identificamos como de aquí, pero que él señala como parte central del debate mundial. Lo hizo de los pioneros, pero lo ha venido haciendo de las voces que continúan una tarea que ya compone la postura intelectual y crítica de un continente. Esta capacidad que evidencia el trabajo de Miquel de Moragas, invitado central de la Cátedra UNESCO, que hoy se inicia con su presencia en la Universidad Javeriana, solamente la poseen los investigadores
que tienen el juicio persistente del erizo y la imaginación desbordada del zorro. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Voy a ver si puedo poner en marcha si alguien me puede ayudar ahora. Muy bien. Bueno, buenos días a todas y todos. Bueno, después de esta, como diría, no sé, este exégesis, este análisis, que tendré que estudiarme porque hay mucho contenido en esta intervención, me lo fotocopiaré y lo voy a estudiar. Cuando estaba viendo el público, y claro, obviamente uno recurre a la memoria, a mi memoria en Bogotá, y voy a empezar recordando mi primera vez en Bogotá, invitado de la mano de un profesor catalán que se llama Josep Recasens, que quizá los mayores aquí conocen, que era decano en la Universidad del Externado, si no me equivoco, que nos convocó por primera vez en Bogotá. Bueno, desde entonces hasta esta fecha, la verdad es que mi contacto y mi compromiso con la comunidad investigadora en comunicación latinoamericana ha sido constante y ha sido extraordinariamente enriquecedora para mí. Y uno de los ejes, no sé si zorro o cómo era, pero observador sí, darse cuenta que en el panorama internacional de la investigación en comunicación, la voz de los investigadores latinoamericanos y latinoamericanas era una voz ausente cuando era una voz importante y potente. Y seguramente este fue mi principal contribución, que tampoco es un gran mérito, porque simplemente es fruto de una constatación. Le explico una anécdota, porque cuando uno habla en persona puede explicar anécdotas personales, ¿no? Cuando a mí el editor Gustavo Gili me invitó a publicar el libro Mass Communication de Wilbur Scrum, me di cuenta que en el libro Mass Communication de Wilbur Scrum, por cierto editado en CIESPAL, que tuvo una función determinada de difusión de la Mass Communication Research, solamente habían autores de una única escuela. Laswell, Lassersfeld, Berelson, Merton, etc. Cuando empezábamos a ver, a través justamente de la organización de los primeros encuentros de la IAMCR, de la IERI, que habían voces que provenían de otras partes, Latinoamérica, también de Europa, ausentes. Y este fue simplemente la evidencia de proponer este reader que decía ahora, que decía sobre la sociología de la comunicación, que obviamente reconoce y presenta a los autores clásicos, pero siempre en contraste con los autores ya latinoamericanos. Bueno, uno de ellos muy importante entonces para mí fue Luis Ramiro Bertrán, del que yo haré referencia en las intervenciones que tendré estos 3 días. Bueno, dicho esto, en primer lugar agradezco y me emociona la invitación que he recibido de la Cátedra UNESCO de la Universidad Javeriana. Para mí es un compromiso y un acto emotivo lo que estoy ahora aquí viviendo, y voy a presentarles un poco las 3 conferencias que me han pedido. En primer lugar, la que voy a hacer hoy, que será un poco más corta por motivo de la presentación y quizá tendremos menos tiempo para el coloquio, siempre me gustaría que hubiese tiempo para el coloquio, se refiere a las agendas mundiales de investigación en comunicación, es decir, cuáles son los principales problemas con los que hoy nos enfrentamos al plantear la investigación en comunicación. La segunda será a propósito de las políticas de cultura y comunicación en contextos de convergencia, es decir, me voy a proponer, recogiendo algunas de las aportaciones importantes de la investigación latinoamericana, una reflexión sobre la necesidad de contemplar y analizar cultura y comunicación en su relación íntima y convergente. Pero al mismo tiempo, recuperando en este dilema, en este juego, el papel de las políticas de comunicación y de las políticas culturales. De alguna forma, me parece que un tema clave de la historia de la investigación en comunicación es las idas, venidas, crisis, recuperaciones del concepto políticas democráticas de comunicación y cultura. Y a mí me parece que en este terreno la aportación, precisamente la aportación latinoamericana, es importantísima a nivel mundial. Voy a plantear esta segunda cuestión en mi intervención de mañana. Y finalmente me propongo
también después de haber hablado con José Miguel Pereira de cómo podíamos organizar estas sesiones, una última sesión sobre el pensamiento latinoamericano y el campo de la comunicación. Ya quisiera decir, antes que empezar en esto, decir que no me propongo venir a Bogotá a explicar cómo es la investigación latinoamericana, porque esto vengo a aprender, no a explicar. Pero sí que puedo explicar mi visión desde Europa y desde España, y más concretamente desde Cataluña, de la tradición investigadora latinoamericana. Y en la preparación de esta conferencia iba dándome cuenta que, de esta conferencia sobre el pensamiento latinoamericano, que hay un punto fundamental que es en relación con las aportaciones de Jesús Martín Barbero. Y además sabiendo que Jesús vive y es bogotaño, colombiano, es de aquí, ¿no? Bueno, y entonces no sabía que luego me propondrían algo que me parece muy atractivo, me gusta mucho de imaginar y de pensar que lo podremos hacer, de que tendríamos por la tarde una conversación los dos. Bueno, fantástico. Entonces, en esta tercera conferencia sobre el pensamiento latinoamericano voy a hacer un punto y aparte sobre los cambios de paradigma que ha propuesto Jesús Martín Barbero para la investigación en comunicación, que al mismo tiempo nos dará pie para luego plantearle en el coloquio que haríamos el viernes por la tarde. Bueno, esta es la presentación. Bueno, entonces, en relación con las agendas mundiales de investigación en comunicación, yo propongo, y me voy a dirigir fundamentalmente aquí a los estudiantes que tienen por delante, en fin, toda la vida académica y toda su propia realización intelectual, tiene tres principales ejes para ser interpretada. Y cuando se olvidan cualquiera de ellos, desenfocamos la interpretación del estado de la investigación. Primera cuestión. El eje de tipo ético y político. No es posible ni hacer ni interpretar la investigación de comunicación sin formularnos una pregunta sobre los valores, los compromisos, las finalidades de la investigación. Cuando se oculta esto, es que se oculta de una manera fraudulenta. Me hablaré más adelante de este punto, de la necesidad de interpretar, si quieren ustedes ideológicamente, o desde el punto de vista político y ético, los valores de la investigación. No hay investigación en comunicación que de alguna forma no deba conectarse con la realidad política, cultural de nuestros países, de nuestra época. En segundo lugar, hay, desde luego, un ámbito importante, complejo, de carácter epistemológico. A lo largo de mi intervención voy a preguntar sobre un dilema. Y no adelanto cuál es mi posición sobre esto, pero adelanto cuál es el dilema. ¿La comunicación es una disciplina o es un campo de estudio? Este importante y complejo dilema atraviesa completamente las investigaciones en comunicación. Son problemas de método, problemas de enfoque, problemas de disciplinaridad, de interdisciplinaridad, de cambios de paradigma, de cómo las ciencias de la comunicación deben afrontar los acelerados cambios que se producen en la comunicación, etc. Y luego hay un tercer punto que sin duda es menor, pero es muy importante y muy influyente, que es una interpretación de la situación de la comunicación desde el punto de vista administrativo-académico. Cuando nosotros, mi generación, empezó a investigar, la verdad es que cada uno investigaba lo que le apetecía o lo que le dirigía el investigador con el cual se asociaba. Pero en la actualidad, cada vez más, la investigación está condicionada, organizada, fomentada, inducida, orientada, controlada, muchas veces incluso limitada, por líneas de investigación precisas que surgen de las políticas de investigación. Y por lo tanto, hoy es imposible hacer una interpretación, situarse bien ante el fenómeno de la investigación en comunicación sin tener cuenta, sin hacer análisis de cuál es la realidad administrativo-académico-política de nuestra tarea. Estos son tres ejes que propongo como ejes para interpretar la investigación en comunicación hoy. En segundo lugar, la cuestión importante es relacionar la investigación y su contexto histórico. La investigación que se realiza en comunicación a nivel mundial, con mayores y menores influencias, o depende un poco de cada contexto, como es obvio,
depende de influencias de centros de decisión política, de centros de decisión económica y de centros de decisión cultural, que son las que establecen las prioridades que luego se aplican a las políticas científicas. Pero luego hay también, y esto me parece muy importante señalar, unas influencias, unos reclamos de la sociedad civil. La sociedad civil, no los poderes económicos, políticos, culturales, no, la propia sociedad civil está reclamando continuamente a los investigadores en comunicación soluciones a los nuevos problemas que van surgiendo en la vida social cotidiana. Claro, hay investigadores que no les importa esta demanda. Bueno, pero en este caso volvemos a los puntos anteriores. Se trata de investigadores e investigadoras que no atienden a los compromisos políticos, éticos, culturales de su tarea investigadora. Y luego finalmente hay un tercer ámbito de demanda, que es el de la propia academia. Y yo pienso y adelanto que la academia debería ser más neutral en las decisiones de la investigación y debería ser más implicada en los apoyos a las demandas de la sociedad civil en sentido de mayores aportaciones para la democracia, mayores aportaciones para el desarrollo cultural, etc. Porque fíjense que esto parece evidente. La financiación prioriza la investigación. La investigación en comunicación, como en el conjunto de las ciencias sociales, en el conjunto general de las ciencias, prioriza. No se financia cualquier cosa. Fíjense, en primer lugar, hay una discriminación entre las distintas ciencias. Probablemente, las ciencias de la comunicación aún hoy se encuentran en una cierta ventaja respecto de otros ámbitos de las ciencias sociales. Claro que depende de cada país, pero nosotros hemos visto en Europa, por ejemplo, que, por descontado, todas las inversiones en política científica que implican aspectos de negocio, aspectos de aplicación inmediata en las tecnologías, aspectos, digamos, de interés económico general, tienen prioridad respecto de cualquier planteamiento de carácter humanista o de carácter sociocultural. En segundo lugar, una vez ya entendido que hay diferencias entre las distintas ciencias empíricas y ciencias sociales y entre las ciencias sociales entre sí, está la cuestión de la prioridad de los temas. ¿Cuáles son los temas prioritarios que se promocionan? En la política científica de la Unión Europea, los temas prioritarios son aquellos que se refieren básicamente a cuestiones de desarrollo económico, pero no a los temas que se refieren a otros aspectos más de interés cultural. Incluso, yendo un poco más a fondo, uno se encuentra que la financiación prioriza las formas de investigar. Aquí entre ustedes hay seguro investigadores jóvenes que se encuentran en el reto de crear sus tesis doctorales, presentarse a concursos, hacer su propio currículum, y se pueden encontrar que el sistema de la política científica les obliga a unos determinados tiempos y unas determinadas prácticas que probablemente pueden ayudar a la carrera académica, pero probablemente no ayudan mucho al desarrollo intelectual y científico de los investigadores. Hay una expresión que me gusta, que es la de, por favor, investigue lentamente. Slow research, en lugar de fast research. Produzca rápido. En un año tengo que producir un paper para una revista de referencia, tengo que producir no sé qué otra cosa, tengo que tenerme un programa fast research para poder continuar mi carrera académica. Lo cual respeto naturalmente, y no me parece bien la gente que ya están acomodadas en la academia que critican a los jóvenes de seguir este camino. No tienen otro camino, pero hemos de saberlo, que hay prioridades en las ciencias sociales, prioridades en los temas, prioridades en las formas de investigar. Y le corresponde a la política científica que nosotros podamos de alguna forma controlar, corregir estos defectos. Bueno, aquí están dos imágenes de mi libro que antes fue mencionado sobre teorías de la comunicación del año 81 y la portada del libro Interpretar de la comunicación que se mencionó anteriormente, que publiqué en el 2011. Entonces les cuento que cuando, como has dicho antes, me planteé si utilizaba el primer libro para hacer la actualización del segundo. Yo me encontré con el siguiente problema que para los jóvenes les parecerá raro, y es que no lo tenía en el ordenador el libro. Ese libro no lo había escrito a máquina, tenía
copia papel, pero no tenía en el ordenador. Entonces, lo primero que hubiese tenido que hacer es empezar a picar, ponerlo en digital o hacer un escáner del libro. Tarea absolutamente, digamos, innecesaria y aburridísima, ¿no? Pero luego, entrando más a fondo, empecé a leer y me di cuenta que aquello que pasaba en el 81, pues prácticamente ya no servía. Ni mi punto de vista ni la información que recogía. Pero mantuve una única frase. De todas las que yo iba recopilando, mantuve una única frase que les voy a leer. Porque creo que esto es lo que continúa siendo cierto. Y entonces escribía: los estudios sobre medios de comunicación, aunque visiones conservadoras pretendan disimularlo, siempre se han visto condicionados por la realidad social y comunicativa del contexto en el que se desarrollaban. Hasta tal punto esto es así, que la historia de la investigación constituye una ayuda inestimable para la propia historia de los medios, en tanto que la historia de la investigación expresa la evolución de sus funciones y usos en la sociedad. Esto, que hoy me parece obvio, en el momento que hacíamos nosotros las primeras investigaciones no lo era de obvio, porque a nosotros se nos explicaba que las formas de interpretar la comunicación eran las formas convencionales, muy sintéticamente, de lo que se proponía la Mass Communication Research. Y en todas las facultades de comunicación del mundo se explicaba la comunicación a partir del paradigma Laswell. Y en todas las facultades de comunicación del mundo se explicaba las teorías sobre la opinión pública de Lasserfeld. Y era la teoría de la comunicación, que se estudiaba en China, se estudiaba en Rusia, se estudiaba en Perú, se estudiaba en todas las partes del mundo. Pero lo que no sabíamos y no habíamos suficientemente investigado es hasta qué punto aquellos postulados teóricos surgían de un contexto histórico muy determinado. La investigación posterior nos ha ido dando argumentos para descubrir este compromiso histórico de la investigación en comunicación. Y la investigación latinoamericana ha sido crucial en este proceso. Voy a poner solamente dos ejemplos, muy rápidamente, de la experiencia latinoamericana de investigación y contexto, y luego algún ejemplo de la experiencia española. Bueno, la experiencia latinoamericana constituye un esfuerzo extraordinario, lo que yo llamo de construir el pensamiento comunicacional funcionalista. Les cito aquí autores fundamentales, básicos, históricos, que creo que todos los estudiantes de comunicación, especialmente de América Latina, deberían conocer. En primer lugar, Paulo Freire. Paulo Freire sabemos que ha sido fundamental para los enfoques en la investigación en comunicación porque venía de una perspectiva distinta de la convencional, absolutamente distinta de la convencional. Nada que ver con el funcionalismo que se había instalado en las universidades norteamericanas en los años 40 y 50. Y luego Luis Ramiro Beltrán, que por cierto conocí en Bogotá, cuando estuvo, creo recordar, una época viviendo aquí en Bogotá antes de volver a Bolivia, que escribió un artículo que publiqué yo en uno de los readers de Sociología de la Comunicación, que estaba dedicado, el título era La investigación sin anteojeras, la investigación sin anteojeras, que se dedicaba a deconstruir el pensamiento fundamental funcionalista para reivindicar un pensamiento latinoamericano que se adecuase a las necesidades del desarrollo cultural, político de las tierras latinoamericanas. Otro pensador que contribuye obviamente a esta desconstrucción es Antonio Pasquali, desde su libro Pensar la comunicación, creo que es recordar que se llama así, Pensar la comunicación, en Brasil, profesor Marqués de Melo, menciona el caso de Illet, porque Illet tuvo un recorrido complicado, porque creo que nació en Chile, ¿no? Chile, luego se movió por razones de la represión, fue a México, pero tuvieron una escuela muy importante para empezar a definir los postulados de las políticas de comunicación internacionales, y otros autores, de los que hablaremos más a fondo, como Jesús Martín Barbero o Eliseo Verón, que también tuvo que emigrar de Buenos Aires para luego instalarse en París. Son algunos autores clásicos que contribuyeron a cambiar el rumbo de la Mass Communication Research norteamericana. En España, si hacemos un análisis, que voy a hacer muy breve y muy rápido, de hasta qué punto investigación de comunicación tiene que ver con su contexto, claro, no podemos ignorar el hecho de que en el año 39 se instala la dictadura de Franco, que durará pues hasta los años 70,
en una filosofía de autarquía que incluso rechaza como inapropiada y despectivamente inadecuada la filosofía liberal norteamericana. Y entonces en España se inventan algo que se llamaba la doctrina española de la información, que era una especie de fórmula para defender la censura completa del sistema comunicativo. Entonces, fíjense ustedes que es interesante que nosotros conocemos, los investigadores españoles y españolas, conocemos la influencia de la Mass Communication Research a través de las publicaciones de CIESPAL. Publicaciones de CIESPAL que tendrían también su repercusión en el conjunto de Latinoamérica. La investigación española desde los años 40 a los 70 se encuentra aislada en los ámbitos de las ciencias sociales, aislada de la universidad. Y claro está, si ustedes analizan el recorrido posterior, verán que con la democracia y con la creación de las autonomías en el País Vasco, en Cataluña, en Andalucía y en Galicia, se moviliza investigaciones en torno a temas sobre políticas de comunicación, políticas del sistema audiovisual, investigación sobre espacios de comunicación, etc. Es decir, que es la sociedad la que va, digamos, empujando, orientando la investigación de los especialistas. Ya en el siglo XXI sí que hoy tenemos un fuerte estímulo de los movimientos sociales. No les puedo dar aquí resultados de una investigación cuantitativa sobre las ponencias presentadas en los congresos de investigación en España, pero hay mucha investigación relacionada con los movimientos de los indignados, con los movimientos desestructurantes de la política, para intentar dar respuesta a la realidad de la democracia contemporánea. Aunque también es verdad que en el panorama de la investigación en este momento en nuestro país se observa una prioridad para la competitividad y una progresiva marginación del humanismo que debería ser claramente corregido por las instancias académicas. Entonces, profundizando en este panorama de cómo organizar la agenda comunicativa, propongo reflexionar sobre 5 modos de hacer investigación. 5 grandes modos de hacer investigación. Bueno, en primer lugar, para poner algún aspecto de estos 5, investigar para reconocer la estructura del sistema de comunicación. Esta investigación para reconocer la estructura del sistema es indispensable. Por ejemplo, el análisis de la recepción, pongo ejemplos muy básicos, ¿no? El análisis de la recepción televisiva, el uso de las redes sociales, todo este tipo de necesidades de conocimiento de la estructura, del funcionamiento interno del sistema. Antes Germán mencionó mi investigación sobre la televisión olímpica. Claro, pues para interpretar el fenómeno de la televisión olímpica necesito conocer la estructura del sistema, cómo funciona, cómo se venden los derechos, cuántas cámaras de televisión hay. Déjame que ponga ejemplos para hacer mi intervención algo más amena. Hago un paréntesis para poner un ejemplo, sí, e incluso distraernos un poco más. Yo estudiaba la televisión, la cobertura de la televisión de los Juegos Olímpicos de Barcelona, ceremonia inaugural. Y estábamos estudiando el Camerún, y cómo los comentaristas de Camerún estaban transmitiendo la ceremonia inaugural. En este momento, los speakers, desde su estudio en Camerún, iban comentando, y dentro de poco saldrá al escenario del estadio nuestra delegación. No sabemos si irán vestidos con vestido formal europeo o vendrán con el vestido popular del país. En este momento corta la emisión y aparece una publicidad de un supermercado francés. Termina el anuncio del supermercado francés y vuelven a aparecer los comentaristas diciendo: terror, no hemos visto nuestros atletas. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, tengo que investigar, ¿no? Sucede que los cameruneses que no tienen recursos para tener enviados especiales al estadio para retransmitir su propia producción, le alquilan a la televisión francesa la ceremonia, y la televisión francesa, ignorante de que esto lo han vendido a los cameruneses, cortan la aparición de Camerún en el estadio durante el desfile de los atletas. Bueno, es una anécdota no divertida, es una anécdota dramática. Porque si ustedes les digo al mismo tiempo que la televisión norteamericana tiene 60 cámaras para enseñar
al atleta, a la tía del atleta, el día que hizo la primera comunión, cuando entran, cuando salen, comprenderán que la producción televisiva es completamente distinta. Es un ejemplo, pero me refiero que para comprender y hacer un discurso, incluso si tú quieres político, ideológico, cultural, tienes que conocer la estructura del sistema. Y esto es un trabajo enorme en la investigación en comunicación contemporánea. Claro que esto tiene dos posibles aplicaciones. Esta investigación sobre el reconocer la estructura del sistema de medios. Una es para la investigación aplicada comercial, pero yo quiero sobre esto alertar de lo siguiente. Hay muchísima investigación aplicada comercial que reconoce la estructura de la comunicación contemporánea, pero que es secreta y reservada. Porque el que paga la investigación no paga esta investigación para que se difunda a través de las revistas, en los congresos, en los simposios, etcétera, sino que la financia para ser aplicada estratégicamente a su propia estrategia comercial. Esto es muy importante porque desde el punto de vista del mundo académico hemos de reivindicar siempre el conocimiento público, ¿no? Incluso le puedo decir algún ejemplo de mi experiencia. Cuando yo dirigía el Instituto de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Barcelona, cuando me venía alguna empresa, alguna institución a pedirme colaboración, siempre propuse que como mínimo no firmaba ningún acuerdo, ningún convenio si a los 6 meses no podía hacer público los resultados. En un congreso, en una revista, porque nuestro trabajo es un trabajo de dar información pública sobre esta cuestión. Pero hay otro campo, claro está, de investigación que reconoce la estructura del sistema de comunicación para el desarrollo y la participación. No hay posibilidad de colaborar positivamente al desarrollo, a la participación democrática, sin el apoyo de investigaciones en comunicación que analizan la estructura de los medios. Y yo he visto en el programa las intervenciones que van a producirse en estas sesiones por la tarde, y de esto hay mucho. Por lo tanto, les felicito y me felicito de ver que hay mucha investigación aplicada a estos procesos de desarrollo y que, por lo tanto, se presentan como cuestiones públicas. Pero la investigación en comunicación también tiene otras dos formas o modos de hacer, que a mí me gusta denominarlas investigación crítica para conocer la sociedad mediante el estudio de la comunicación. Esto se ha hecho más y más importante en los últimos 40 o 50 años. Pongo unos nombres absolutamente fundamentales. Raymond Williams, en su tiempo Adorno, Edgar Morin, Habermas, Martin Barbero, etc. ¿Son investigaciones para qué? ¿Para conocer la comunicación? No. Son investigaciones para conocer el mundo, para conocer la sociedad a través de la comunicación. Y esta es una área de investigación fundamental, repito, que me parece que ha recibido importantes aportaciones de la investigación latinoamericana. ¿Por qué? Porque hace énfasis en los estudios sobre cultura, sobre política, etc. Y luego hay finalmente un quinto modo de hacer investigación, que es hoy más importante y más necesario que nunca, que es el de la investigación prospectiva, es decir, conocer la sociedad a través de la información. Bueno, hoy nadie se siente cómodo si tiene que elegir entre sociedad del conocimiento o sociedad de la información, pero en cualquier caso nadie podrá discutir que en la prospectiva, en la evolución de la sociedad, el fenómeno informativo está en el corazón mismo del proceso. Por lo tanto, una tarea nueva, relativamente nueva, de la investigación en comunicación es la de la revisión de la prospectiva. El paradigma Lasswell, primero, nunca fue formulado por Lasswell, que esto es una sorpresa. Yo he intentado saber si algún día Lasswell propuso el paradigma y no he encontrado. Simplemente Lasswell escribe un artículo y pone un subtítulo, y de ahí hemos empezado a hacer flechas, cuadros. No, esto no existe. Pero en cualquier caso, supuesto que existiera, que se hubiese construido, ha quedado para el arrastre. ¿Por qué? Porque el sistema de comunicación contemporáneo parece precisamente que vaya al revés. No de la producción a la emisión, sino de la emisión a la producción. Va al revés. Lo importante hoy no es emitir, sino es producir. Lo desarrollaré en la próxima conferencia. Pero sí que les digo que absolutamente una de las formas de hacer investigación hoy, seguramente derivada de la anterior, de conocer la sociedad, es conocer la evolución de la sociedad de la información a través de un análisis riguroso del papel que corresponde a la información. Antecedentes. También lo mencionó esto antes Germán.
Los antecedentes a la problemática que hoy tenemos lo hemos vivido ya en los años 50, 60, con la investigación norteamericana. Por cierto, que se tituló entonces Investigación Administrativa, Lazarsfeld-Rockefeller. En los últimos años se han ido multiplicando muy interesantes investigaciones sobre las relaciones absolutamente íntimas entre el desarrollo de la Mass Communication Research y el Departamento de Estado y los militares norteamericanos, donde se demuestra que Howland, Lazarsfeld, Berelson, Scrum estaban trabajando no solamente financiados, sino orientados por los intereses estratégicos del Departamento de Estado y otros departamentos de la Administración norteamericana durante la guerra y después posteriormente durante la guerra. Frente a la investigación administrativa, que respondía a intereses de los investigadores de la Mass Communication Research, la investigación crítica. Déjame que les ponga aquí un caso, un ejemplo interesante. Si ustedes profundizan y buscan las publicaciones de Lazarsfeld sobre el comportamiento electoral, donde se plantea el famoso tema del two-step flow of communication, observarán que la investigación se realiza en el año 40 y se publica en el año 50, o que se publica en el año 40, se realiza en el 41 y se publica en el 46-47. Es decir, se publica muchísimo más tarde de cuando se realizó la investigación, que es cuando pasa al circuito académico, porque primero pasó por el circuito de la administración. Bueno, hoy no podemos hablar propiamente de investigación administrativa como en los tiempos de Lazarsfeld y la Fundación Rockefeller, sino que hoy podemos hablar de otro tipo de investigación administrativa con algunos problemas. Por ejemplo, lo que antes mencioné de la investigación comercial aplicada, la investigación sobre comunicación política. Por cierto, que la investigación sobre comunicación política empieza a desplazar la investigación sobre política y comunicación, lo cual me parece un mal camino. Es decir, comunicación política para aplicar a campañas electorales, para aconsejar a la producción de campañas, y menos investigación en política y comunicación. Por tanto, más administración que otra cosa. Investigación de carácter académico burocrático, investigar para conseguir puntos. Ya mencioné esto al principio, pero yo no sé si este virus afecta ya a las universidades colombianas, pero este virus está absolutamente instalado en las universidades europeas. Es decir, la carrera académica consiste en una serie de puntos, lo cual plantea indirectamente problemas muy importantes en la política científica, porque les están dando a los editores de las revistas la decisión de la promoción de los investigadores. Porque si resulta ser que para conseguir subir en el escalafón o consolidarse como investigador depende de que esto te hayan publicado, te hayan citado, esto es estar no en manos de unos evaluadores especializados, sino en manos de los editores, que son los que publican estas revistas. Y bueno, puede haber unos de más dignos y otros de no tan dignos. Un punto seguido sobre los retos epistemológicos de los tres que planteaba al inicio. Paradoja. Los comunicólogos no eran comunicólogos. Lazarsfeld, Berelson, Laswell, Adorno, McLuhan, Eco, Morin, Stuart Hall, Martín Barbero, Castells no eran comunicólogos. Entonces, ¿qué hemos de hacer? Bueno, no se preocupen, que no voy a proponer ninguna desautorización de los estudios de comunicación, sino todo lo contrario. ¿Por qué? Mi propuesta es que ante el dilema solamente hay una buena solución. Las dos cosas a la vez. La comunicación debe plantearse, incluso en las políticas académicas, como un campo de estudio y como una disciplina. No se puede descartar ni la una ni la otra. No tiene ningún sentido considerarse exclusivamente una disciplina, desconsiderando toda la importantísima aportación de las ciencias sociales a nuestro campo. Y podríamos poner ejemplos uno tras otro, ¿no? Bueno, por ejemplo, para seguir en el caso del deporte, ¿no? ¿Cómo se interpreta el deporte contemporáneo sin ayuda de la economía? ¿O cómo se interpreta el deporte contemporáneo sin ayuda de la teoría de la identificación? ¿O cómo se interpreta sin ayuda de la antropología? La relación entre inmigraciones y grandes espectáculos de masas. Es decir, la comunicación es un fenómeno tan transversal que para comprenderlo ningún instrumento nos puede ser ajeno. Y por lo tanto hemos de pensar que hemos de respetar el hecho de que la comunicación es un campo de estudio. Porque la comunicación hace referencia a un fenómeno transversal
que interesa y debe interesar a todas las ciencias sociales y humanidades. Pero también es una disciplina. ¿Y por qué digo que es una disciplina? Porque por lo menos tiene 100 años reconocidos de trayectoria y de acumulación de saberes sobre comunicación, en cualquier campo. Pongamos en el campo, por ejemplo, de la comunicación política y electoral. Pues desde los años 20, de los años 30, tenemos acumulado una enorme cantidad de conocimientos sobre este asunto. Sobre la historia de la televisión, sobre la historia de los usos televisivos, sobre la historia del discurso. Hay un enorme campo de investigaciones ya realizadas que la constituyen propiamente en una disciplina. Lo que pasa es que probablemente lo que estamos es ante la necesidad de formular una postdisciplina. ¿Qué significa una postdisciplina? Pues una disciplina que responda a la realidad de la complejidad de los objetos y no tanto a las tradiciones académicas ya enquilosadas. Antropología, psicología, historia. Les voy a poner 2 ejemplos de mi propia experiencia ahora, que en la investigación estoy trabajando ahora sobre comunicación y ciudad y simbolismo. Para trabajar sobre estas cuestiones, yo tengo que hacer uso de todas las tradiciones científicas de las ciencias sociales para poder profundizar en un objeto. O lo mismo que en relación con el deporte, y les voy a poner algún ejemplo, en el que me apoyo para plantear que nos enfrentamos efectivamente ante la comunicación como una postdisciplina, que supone la colaboración entre disciplinas y tradiciones académicas distintas. Ejemplos de convergencia teórica postdisciplinar. Bueno, 2 líneas convergentes de la investigación crítica en América Latina: los estudios culturales y la economía política de la comunicación. Yo creo que este es un grandísimo debate que se ha realizado en Latinoamérica. Yo simplemente ahora aquí me limito a hacer de observador. No puede plantearse como 2 líneas que nunca se encuentran, porque para poder profundizar en el conocimiento de los problemas deberemos juntarlas. La línea de los estudios culturales y la línea de economía política, no como 2 frentes separados, sino como convergentes. Voy a ponerles un ejemplo de mi experiencia en el trabajo del deporte, como un ejemplo de trabajo postdisciplinar. Un traguito de agua. Miren, este es complejo del deporte moderno. Fíjense usted que comunicación es una componente importantísima del deporte contemporáneo. Lo mismo se podría aplicar a otros fenómenos, a la música o al teatro. No sé, yo explico uno que yo me he investigado y he sintetizado un poquito. ¿Qué aspectos de la comunicación juegan hoy en el deporte? Pues los símbolos, por descontado, todo es un fenómeno simbólico. Los mass media, los smartphones, los telefoninos, los celulares, el uso de Internet, las redes sociales, los juegos en línea, las apuestas, la publicidad. Es un gran complejo comunicativo que explica el funcionamiento del deporte. Pero esto no se puede analizar aisladamente del resto de la estructura, porque por otra parte encontramos los negocios, los anunciantes, los sponsors, los proveedores, el merchandising, los bancos, las constructoras, todas implicadas en este mega negocio moderno, este mega fenómeno que es el deporte moderno. Y por otra parte están los atletas, las federaciones, los clubes y la comunidad. Comunidad bien compleja porque tienes los espectadores in situ, los que van al estadio, los fans, las audiencias, etc. ¿Cómo yo puedo analizar este fenómeno si no desde una perspectiva pluridisciplinar? Porque a mí lo que me interesa es estudiar el fenómeno y conocer el fenómeno. Les explico una anécdota. Hace apenas 2 meses, el monumento a Cristóbal Colón, nada menos, que ustedes saben que fue el descubridor de América, como se dice, apareció vestido con una camiseta del Barça. Y se subió alguien en una grúa, la empresa Nike se subió a una grúa y le puso a Cristóbal Colón la camiseta del nuevo equipamiento de la temporada del Barça. El Ayuntamiento de Barcelona cobró
100.000 euros aproximadamente para dar la autorización a este experimento. A ver, primera cuestión, pongo solamente algunos pincelados de problemas, ¿no? Entonces, ¿será que Cristóbal Colón está un poco desprestigiado y para que se atrevan a poner la camiseta, ¿no? O sea, ¿no será? Aquí ha habido una pérdida de valor simbólico de Cristóbal Colón, pero tampoco total, porque si le han puesto la camiseta es porque tiene todavía un prestigio Cristóbal Colón, ¿no? En Barcelona sabe usted que están compitiendo la imagen, si nuestra imagen es Cristóbal Colón o la Sagrada Familia, y la Sagrada Familia va ganando claramente la apuesta por el icono de la ciudad respecto a Colón. Pero segundo, ¿y el espacio público? Ahora resulta que el espacio público y los monumentos simbólicos se tienen que comercializar todos. Un mes después, el Ayuntamiento de Madrid, 3 meses antes, el Ayuntamiento de Madrid anuncia que va a vender los nombres de las estaciones de Madrid para hacer publicidad, de manera que ya no será más me bajo en la estación de Sol, sino que me bajo en la estación de Sol Vodafone. Y hay una investigadora americana que le dice uno, nos encontraremos frente al Starbucks y luego iremos al McDonald's y después de McDonald's iremos a tal, que los referentes urbanos son referentes comerciales. Bueno, esto es lo que está pasando y este fenómeno lo tengo que analizar, claro, desde el punto de vista simbólico, pero también desde el punto de vista económico y de las estrategias que están produciendo. Y tirando del hilo, van saliendo cosas de un gran interés para la investigación en comunicación, aunque parezca que hemos empezado a través de una anécdota. Finalmente, en este entramado nos encontramos que los estadios, los antiguos campos de juego donde la gente se encontraba, se han convertido en parques temáticos. No en lugar del espectáculo, museos, meriendas, visitas, festivales, palcos para los VIPs. Es una estructura que va continuamente cambiando. Bueno, esto es un ejemplo de una investigación concreta, pero podríamos poner otros ejemplos. La investigación de realidades complejas nos invita a poner la comunicación posiblemente en el centro del análisis, pero en el análisis comparado con el resto de fenómenos. Bueno, entonces, además de lo que estamos diciendo hasta ahora, los nuevos retos. Germán decía que en los 4 volúmenes del libro Sociología de la Comunicación habíamos propuesto el último sobre transformaciones y nuevas tecnologías, se decía entonces, ¿no? Claro, este asunto de las nuevas tecnologías se ha ido convirtiendo un poco en el centro. Esto representa para la investigación en comunicación un gran reto, un gran reto. Pongo aquí solamente algunos ejemplos. En primer lugar, fíjense ustedes en la necesidad de redefinir el paradigma de la comunicación. Le hacía un poco de broma antes con el caso Laswell, pero este es un asunto yo creo muy, muy importante. Una de las aportaciones básicas de los estudios y las teorías de la comunicación es la revisión del propio paradigma. ¿En qué sentido? El eje del problema de la comunicación en la sociedad contemporánea ha dejado de ser, no sé si ustedes estarán de acuerdo, ha dejado de ser en la capacidad de difundir, porque capacidad de difundir hay muchísima. Se han multiplicado enormemente los canales de comunicación. ¿Dónde está el problema ahora? En la producción. La producción es el núcleo del problema de la cultura y de la comunicación contemporánea. Es rico el que tiene capacidad de producir. Es pobre el que tiene poca capacidad de producir. Entonces, el paradigma ha cambiado completamente. En la era digital, el paradigma no va del emisor al receptor, como proponían las flechas de Laswell, sino que va al revés. Es del receptor que va hacia la memoria digital donde está la información acumulada. Entonces, puede ser que este receptor acuda a la memoria y no lo encuentre o tenga que pagar por ello, que es lo que va pasando. Si la buena información se tendrá que pagar. Por tanto, se ha ido descentrando el paradigma comunicativo hacia la centralidad de la producción de contenidos. Yo no sé, mi amigo Germán, que dirige el Ático, si me da la razón en esto. El Ático debería, me imagino, que ayudar a capacidad de producción, como elemento clave de la democratización cultural y de comunicación. Esto plantea problemas muy importantes a los investigaciones en comunicación. En segundo lugar, hemos de irnos acostumbrando a
cuestionar la interpretación mediocéntrica de la comunicación. Y no sé si en todas las facultades de comunicación de España esto se ha entendido bien, no me atrevo a hablar de otros lugares, en la que se tiene que ir introduciendo la idea de que el futuro de la sociedad no es una distinción radical, distintiva entre la mediación y las otras mediaciones. Y seguramente Jesús Martín Barbero tuvo una gran intuición anticipándose de los medios a las mediaciones. Esta frase de los medios a las mediaciones me parece que es fundamental en la época actual. ¿Por qué? En parte porque la telemática va a generalizar hasta el máximo lo que me permito denominar provisionalmente la pantallización, que difumina la separación entre la comunicación mediática técnica y la comunicación interpersonal no técnica. Alguien me contaba ayer del caso de 4 amigas que están juntas en una cafetería y se están interlocutando entre ellas, hablando entre ellas a través del móvil. Una junto a la otra. Oiga, perdone, no me parece mal. A ver, no me parece mal ni bien, si luego hablan un rato, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque la pantalla, esto que tengo aquí, es el sistema de comunicación que va a servir para todo. Antes íbamos al médico con una carpeta enorme y una radiografía fenomenal, y ahora pues vas al médico, te sientan ahí, te enseña ya, pum, para la clase, para todo. O sea, estamos ante un proceso de pantallización que afecta a todo. El museo, me gustó el otro día, lo experimenté por primera vez, ir a un museo con el telefonino, el smartphone, y me conectaba con un código del cuadro y me explicaba el cuadro aquí. Es decir, que la pantallización ha hecho que hubiese un proceso transversal de homogenización, de convergencias tecnológicas que hacen menos limitada como antes de medios y comunicación interpersonal. Esto plantea problemas importantísimos en el ámbito de los estudios teóricos. Ríete del Tuesday Flow Communication de Lazarsfeld, líderes de opinión a los periodistas y los periodistas a la opinión pública. Esto hay, los STIP de comunicación hoy se nos han multiplicado. Y finalmente, un tema importantísimo me parece a mí, que es este último de que las instituciones sociales se han convertido ellas en medios. Manuel Castells habla del concepto de autocomunicación de masas, un concepto que se discute, a mí me gusta y le voy a decir por qué. Porque seguramente es una expresión no muy feliz y dentro de un tiempo la van a cambiar, el propio Castells lo va a cambiar. Busca un concepto para referirse a sistemas comunicativos que no son marginales, sino que están en el centro de la opinión pública y que no son masivos. O sea, una cosa es Radio y Televisión Española y otra cosa es un blog o una web o un periodismo ciudadano. Y él no quiere decir, tenemos más media, los grandes medios, y luego tenemos medios, se llamaba alternativos o minoritarios. Se busca una expresión que indique la importancia, el relieve, la significación de los medios de comunicación que no son los medios de comunicación masivos. Se llama autocomunicación de masa, es decir, que déjeme que conserve el concepto de comunicación de masa para lo propio, para lo pequeño. Bueno, entonces a mí me parece que esto es importante porque, de paso, les diría que todas las instituciones se han convertido en medios. Bueno, sigo con el ejemplo deportivo, ¿no? Pero para no solamente ser deportivo, la Javeriana es un medio de comunicación. Y la Autónoma es un medio de comunicación. Y si no actúa así, está perdiendo potencialidades que hoy le ofrece la tecnología. Porque son centros de producción de conocimiento, tiene la capacidad de distribución y puede ser un medio de comunicación. No solamente son medios los medios, las instituciones culturales se convierten en medios. El Club Fútbol Barcelona es un medio de comunicación, aunque se relacione también con los medios de comunicación. Esto ha hecho una extensión del compromiso mediático a todos los agentes, distintos agentes de la sociedad moderna. Bueno, y finalmente, para poder tener por lo menos un momentito de coloquio, la responsabilidad, que les decía al principio, los tres complejos, la cuestión ética, la cuestión epistemológica,
la cuestión también de la responsabilidad. Bueno, a la investigación en comunicación, claro está que le corresponde y le sigue correspondiendo aportaciones críticas al sistema de comunicaciones para desvelar el poder. Esto es un compromiso que era de antes y que sigue siendo de hoy y que debería ser del futuro. La investigación en comunicación debe desvelar el poder. Pero además, no solamente esto, la investigación en comunicación debe ser propositiva y hacer aportaciones a la democratización, para el empoderamiento. Y aquí hay mucha tarea por realizar. Y yo he visto, claro, sin poder tener una lectura en profundidad, en muchas de las ponencias que ustedes presentan esta tarde, muchas ideas en esta línea de aportaciones propositivas para la democratización o para la paz, contribuciones desde la investigación a procesos de paz. Esta es una tarea fundamental de la investigación, no solamente la primera, desvelar el poder, que lo sigue siendo como muy importante, sino también de aportaciones propositivas a la democratización. Y en segundo lugar, hablando de la cuestión de los temas y de las agendas, incidir en los grandes temas de la agenda moderna: la globalización, la inmigración, la igualdad de género, nuevas formas de educación, riesgo, medio ambiente, ciudad convivencial, identidades, participación democrática. Estos son grandes temas que deben ser analizados y considerados por la investigación en comunicación. Solo un comentario. Se observa, si ustedes analizan la producción científica que hoy nos ofrecen los grandes congresos, se observa una enorme y gran producción que una desconoce a la otra. Es impresionante ver, por ejemplo, los libros de abstracts del Congreso de la Sociedad Portuguesa, donde estuve hace una semana, del Congreso de la Ciudad Española, del último Congreso de la IAMCIER o de la CREA. Y vean ustedes que sobre el tema, por ejemplo, de igualdad de género, hay cantidades enormes de investigaciones que no han encontrado el punto de encuentro. Y ahí viene una propuesta política del ámbito de la investigación, en un ámbito que me encuentro implicado en este momento como presidente de la Asociación Española de Investigadores en Comunicación. Una de las tareas de las asociaciones académicas en comunicación debería ser promover el encuentro entre los grupos de investigación del mismo temática para crear estudios comparados. Esto yo creo que es un gran reto, porque si no, ninguna de estas grandes cuestiones podrá ser abordada. ¿La investigación es una tarea individual? Pues no. ¿Es una tarea de equipo? Pues sí. ¿Es una tarea de cooperación en red? Es lo deseable. En este momento creo que somos bastante deficitarios en relación con la cooperación en red, y esta es justamente la función que le correspondería hoy a las asociaciones académicas. Mañana, cuando me refiera, o el último día cuando me refiera a las asociaciones académicas, haré mención de la tradición latinoamericana y recordaré que fue justamente en Bogotá o en Colombia donde se fundó la FELAFACS, la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación. Y también recordaré que fue primero en Caracas y luego en Bogotá donde se creó y se consolidó la ALAIC, la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Comunicación. Y además celebraré que, por mis noticias, recientemente se ha constituido la Asociación Colombiana de Investigadores e Investigadoras en Comunicación, porque estas instituciones son las que justamente tienen el compromiso de responder a esta cuestión, la investigación y cooperación en red. Muchas gracias y mañana seguimos con otro tema y estoy a su disposición para cualquier pregunta. Damos agradecimiento al profesor Miquel de Moragas por su conferencia Agendas Mundiales de Investigación en Comunicación. Los esperamos en una próxima ocasión.